También es una psicoterapia que apela al espíritu, ¿sí? Es 100% también espiritual, ¿no? A diferencia de otro tipo de psicologías que manejan el biopsicosocial. Ajá. Entonces, Hola, buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Entre Tronados y Profesionales TVAs. Y hoy estamos otra vez aquí con mi buen amigo Arturo García, que estamos aquí en su centro, donde nos recibe, pues como siempre, que nos da la oportunidad de venir a platicar contigo, mi buen amigazo. ¿Cómo estamos, mi Arturito? bien, muy bien, querido. Qué bueno. Y pues hoy siempre hay capítulos especiales aquí con mi buen amigo por todo, por la experiencia que ya se lleva en este lugar. Es un lugar que ya tiene más de 20 años funcionando de una forma u otra, porque hay cambios como en todo, Arturito, ¿no? Hay cambios que se llevan, a veces pueden suceder situaciones, pero yo creo que el continuar es una parte que dice que está funcionando este lugar, ¿no, mi Arturo? Y hoy, pues yo le voy a dejar, de hecho, casi todo para que nos comparta la riqueza que el día de hoy nos vas a regalar, hermano. Gracias. Sí, pues más que nada, fíjate que la riqueza consiste, ¿no?, en abrir las puertas de tu alma, ¿no?, de par en par, y pues poner en sí ante los demás, ¿no? No solamente lo malo, sino también lo bueno, ¿no? Así es. El hecho de sentir de sentirte realizado, ¿no? Porque la satisfacción, pues, es peligrosa, ¿no? Totalmente. Más sin embargo, bueno, tú me preguntabas, ¿no?, cuál fue el motivo por el cual obviamente se implementó la logoterapia, ¿no? Así es. Sí, en el tratamiento, ¿no?, de rehabilitación, ¿sí? Como tú sabes, aquí se llevan dos programas universales, como son Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos. Así es. Y la logoterapia me interesó mucho también por un gran amigo que inició conmigo, ¿sí? Nuevo Horizonte, paz descanse, Mario Villagómez, ¿sí? Que también le llamó mucho la atención introducir la logoterapia, porque tenía, y tiene más que nada, tiene muchos fundamentos específicos importantísimos que contienen los dos programas universales, ¿no? Tanto Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos. De hecho, los principios bajo los cuales se basa la logoterapia son principios o columnas o pilares, ¿sí? Es prácticamente lo mismo, ¿no? Está la libertad de la voluntad como el primer pilar o columna. Está el segundo pilar o columna, que viene siendo la voluntad de sentido, y el tercero es el sentido de vida, ¿no? Entonces, a lo que conlleva la libertad de la voluntad es que yo tengo la libertad de elegir, ¿sí?, entre el bien y el mal, ¿no? Y si te fijas, el programa de Alcohólicos Anónimos nos habla y especifica claramente, ¿no?, que un principio, por más insignificante que parezca, es todo lo que se necesita. Así es. Entonces, desde que uno llega, por ejemplo, a un grupo, le indican a uno, ¿sí?, le dan una señal, ¿sí?, que es una revelación, y le dicen que nunca ha sido culpable. Así es. Pero que ya es responsable, responsabilidad. ¿no? Sí. Entonces, si vuelve a caer otra vez en lo mismo, no quiere decir que sea culpable, no. Desde el principio le indicaron que siempre ha sido responsable desde su niñez, prácticamente, desde gatos que consumiera, ¿sí?, de lo que piensa, de lo que dice, de lo que hace, ¿no? Sí. De su manera de pensar, ser y actuar, ¿no? Que es el sano juicio, ¿no?, que se busca claramente el segundo paso. Así es. ¿No? La cordura, ¿no? Entonces, la logoterapia, la segunda columna, que viene siendo la voluntad del sentido, especifica claramente que se rige a través de la responsabilidad, ¿no? Y la libertad, ¿sí?,
yo tengo la libertad de responderle a la vida de una manera positiva o negativa. Y si te fijas, el programa de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos menciona y hace énfasis, ¿no?, en que todo es sugerido. Sí, claro. Que en última instancia, el que toma la decisión es el que está recibiendo las sugerencias, ¿no? Entonces la logoterapia también es una psicoterapia que apela al espíritu, ¿sí? Es 100% también espiritual, ¿no? A diferencia de otro tipo de psicologías que manejan el biopsicosocial. Entonces, y aquí obviamente se implementa también lo espiritual, ¿no? De hecho, la noética es la visión del intelecto y del pensamiento con las antenas del espíritu, ¿sí? Entonces, ya la tercera columna, el sentido de la vida, se rige a través de lo que significa el logos, ¿sí?, de logoterapia. Y logos, el significado de logos, ¿sí?, el significado tiene varios, ¿sí? Entre ellos equivale a propósitos, equivale a significados, equivale a sentido, equivale a espíritu, ¿sí?, y también equivale a la palabra, ¿no? De donde surge, ¿no?, lo más íntimo del ser. Así es. Entonces, si te fijas, en el cuarto paso de Alcohólicos Anónimos hace mención y dice que Dios nos dotó de instintos para un propósito. Sin ellos no seríamos seres humanos. Así es. Y tiene ese significado, ¿no? Los instintos, ¿no? Claro. Tanto el social, material, sexual y el emocional, ¿no?, que constituyen el instinto de supervivencia. Y a la vez también va uno desarrollando el sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, logos, ¿sí?, eso es lo que constituye, ¿sí?, una psicoterapia con supuestos, ¿sí? O sea, no se rige al pandeterminismo, al psicologismo, ¿sí?, ni a otras cuestiones, obviamente, que meramente tengan que ser porque el psicólogo lo determine, ¿sí? O sea, pandeterminista, no. Son supuestos. ¿Qué es eso, Arturo? Pues son como las sugerencias. ¿Sí? Son como las sugerencias. ¿Sí? O sea, el que recibe, ¿sí?, la logoterapia, ¿sí?, toma también la decisión. ¿Sí? Depende de la persona. ¿Sí? No, son supuestos. ¿Sí? No se rige a través de que meramente tengan que ser como la logoterapia lo dice, ¿no? ¿Sí? Y es lo mismo, si te fijas, que Alcohólicos Anónimos mencionaba, en donde maneja que todo es sugerido. Sugeridamente, dice. Sugerido, ¿no? Pero si te fijas también, hay algo muy importante, ¿no? En Alcohólicos Anónimos menciona que la sugerencia es como darle la instrucción a un paracaidista novato que por primera vez se va a aventar del avión con el paracaídas, ¿no? Y el instructor le indica que tiene que jalar del cordón, ¿sí?, para que se abra el paracaídas, ¿sí? Porque si no lo jala, pues se va a matar. Claro. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que las sugerencias, ¿sí?, las debe de llevar a cabo, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Porque también hace mención, si cree usted, ¿sí?, que no tenemos la razón cuando se le da la información en Alcohólicos Anónimos, vaya y haga la prueba del ácido. Exacto. ¿Sí? Que ya en estos lugares sabemos cuál es la prueba del ácido. Así es. Es muy fuerte, pero ya entre nosotros se maneja el ácido, ya sabes a dónde. ¿A dónde? Así es. ¿Sí, no? Así es, en efecto. Entonces, por lo tanto, pues es prácticamente, si te fijas, lo mismo. Sí, claro. ¿No? Ajá. Pero con la logoterapia también tiene muchas técnicas y una de ellas es el autodistanciamiento, ¿sí? Que es reírse, ¿no? Pero no reírse de alguien más, sino reírse de sí mismo. Hay una película de ello que hace mención de ese factor importantísimo y se llama La vida es bella. La vida es bella, sí, lo he visto. Si te fijas, esa película hace referencia y es logoterapéutica, ¿sí? Porque también la del pianista es logoterapéutica, ¿sí? Y otras películas más que son logoterapéuticas, ¿no? Que se recomiendan mucho los logoterapeutas, ¿no? Porque trae consigo
¿sí? Un sufrimiento increíble, como el del pianista, y aún así no se rinde. No ¿sí? se rinde, siguen adelante. Y también en la vida es bella, ¿sí? Si te fijas, el niño, ¿sí? Ya le pregunta a su papá, por ejemplo, ¿no? Que por qué en tal negocio dice que no se permite la entrada ni a judíos ni a cerdos, ¿sí? Y el papá le contesta con algo positivo, riéndose, ¿no? Ajá, sí. Es sonreírle a la vida Así es. ante cualquier adversidad, ¿no? Y a su hijo incluso le promete un tanque de guerra, ¿no? Como un juguete, ¿no? ¿Sí? Y ya el último de la película, pues ya que llegan los americanos, ¿no? A ese campo de concentración, en donde ya habían matado a su papá, el niño ve el tanque y le dice, mi papá me cumplió mi sueño, ¿sí? Un tanque de guerra, ¿no? Sí, fíjate hasta dónde llega. Algo estupendo, ¿no? Entonces, bueno, en sí, tiene otra técnica también la logoterapia muy hermosa que se llama la autotrascendencia. ¿sí? Autotrascendencia. Y es lo mismo si te fijas que en Alcohólicos Anónimos en el 5º capítulo hace mención que el egoísmo es la raíz de todas nuestras dificultades. ¿sí? Y el egoísmo se rige, y obviamente muchos piensan que el orgullo, como la soberbia, ya que cambió la literatura de la versión nueva, maneja como la soberbia, ¿no? El primer pecado capital. Y a la literatura antigua lo maneja como el orgullo. Sí, y el orgullo pues viene siendo como la capital de Michoacán, ¿no? La soberbia viene siendo, vamos a nombrar otra ciudad de Michoacán, ¿sí? El egocentrismo como otra ciudad, ¿sí? El egotismo como otra ciudad también de Michoacán, ¿sí? Que surge del pecado capital, ¿no? Del orgullo, ¿sí? Entonces, y son 43, ¿sí? Defectos de carácter que rigen de un pecado capital. Eso es lo que yo a veces decía, cuando lees te das cuenta, todo lo que trae nada más un pecado capital. Y no es nada más que seas egoísta, no. Es como el miedo, ¿no? Y digo, me interrumpo en esto porque yo pensaba, el miedo nada más es uno, no, hay un chingo de tipos de miedo, ¿no? Sí, estamos ante una zona de miedos, así es. ¿sí? Hay muchos tipos de miedos, ¿sí? Bueno, pero en fin, aquí lo importante de la autotrascendencia, si te fijas en la oración de San Francisco de Asís, ¿sí? De Asís, ¿por qué? Porque pues, era de un pueblito de Italia que se llama Asís, ¿no? Hace mención de algo muy importante en esa oración, y prácticamente lo mismo, ¿sí? Dice, perdonarse y ser perdonados, amarse y ser amados, ¿no? Donde hay oscuridad hay que llevar la luz, y toda esa parte, ¿no? Así es. Y es lo mismo que el egoísmo, porque dice, para encontrarse hay que olvidarse de sí mismo, ¿no? O sea, el egoísmo es cuando uno está ensimismado con uno mismo, ¿no? ¿Sí? Y todo quiere que le den, ¿sí? Pero no le gusta dar. Exactamente. ¿sí? Y aquí lo importante es a través de la expiación, ¿sí? Del Espíritu Santo. ¿sí? Si te fijas en la campanada que se da al inicio de una junta de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Es para invocar a Dios, que se manifieste el Espíritu, ¿sí? Del universo. ¿sí? Entonces, también en la logoterapia, obviamente, con esa técnica que es la autotrascendencia, ¿sí? Significa de olvidarme del yo para darle a un tú, ¿sí? Algo de mí. Es como el 12º, ¿no? Sí, también es como el 12º paso, ¿no? Sí, donde dice que habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de esos pasos anteriores, tratamos de llevar el mensaje al alcohólico o al adicto que aún está sufriendo, ¿no? Y la quinta tradición lo manifiesta, ¿no? También, ¿no? Que el propósito colectivo, para el propósito colectivo solamente existe el propósito pues es de llevar el mensaje al adicto, ¿no? Que aún está sufriendo, ¿no? No, y bueno, entonces la autotrascendencia es eso, ¿no? Salirse de uno, ¿sí? Del egoísmo, ¿sí? Y empezar a dar, y de esa manera los karmas que se hace mención, ¿no? Sí, claro. Que todo se le paga al jefe, ¿sí? Bueno, pues es la forma en la que la persona empieza a desprenderse, ¿no? Abrir las puertas de su alma de par en par y poner de manifiesto el tesoro que trae consigo a través de sus experiencias, ¿sí? De su historial. Así es. Y está comprobado porque a través de las 12 promesas de Alcohólicos Anónimos hace mención de muchas de ellas, en donde hace énfasis, y la última
que hace mención y dice que nos daremos cuenta de que Dios ha estado haciendo por nosotros lo que nosotros mismos no podíamos hacer. Así es. Y llegamos al 12º paso, ¿no? Que es el despertar espiritual. Así ¿no? es. Que es cuando ya una persona puede hacer, sentir y creer lo que antes no podía hacer por sí mismo, sino que siempre ocupaba de la ayuda de alguien más, ¿no? ¿Sí? O sea, es un nuevo estado de conciencia, ¿no? Un nuevo y estado eso, de conciencia. y eso te invita también la logoterapia, ¿no? Qué bueno. A que descubras el sentido de tu vida, ¿sí? Sí, a mí me tocó una sesión ver y nos quedamos, pues, ¿no te acuerdas que vine con otros 2 chicos? Y venían con la intención de compartir y cuando salimos les dije, ¿cómo lo vieron? Dice, no, pues cabrón, poca madre, ¿no? Dice, porque a veces uno no ve lo que, uno no ve lo que debe de ver, ¿sí me entiendes? Porque tú lo acabas de decir, para nosotros poder transmitir esto, primero tenemos que desprendernos de nuestro ego. Y ellos, muchos de estos chicos que ahora, pues lo hemos visto, Arturo, ¿por qué recaen? Porque no se desprenden de una de esas también, de esas cosas, ¿no, amigo? Exactamente, sí, se quedan con las reservas. Como tú dices, uno de los factores es el miedo, ¿no? Así es. El miedo te va a decir, no te atrevas a decirles esto, porque luego qué van a decir de ti, ¿no? Miedo al que dirán, miedo a la manera en la que lo vayan a percibir, miedo a, pues a muchas cosas, ¿no? Sobre todo, no manches, ¿cómo puede esa persona haber sido eso con su familia, ¿no? Así es. Pero pues todos lo hemos hecho, ¿no? Claro. Sí, todos llegamos porque de hecho la esencia del 4º paso es el descubrimiento de cómo, cuándo, dónde y también por qué se descoyuntaron los instintos naturales que Dios nos dotó, y cómo se hizo desgraciada la vida de los demás, sobre todo de la familia. Así es, la de uno también. Exactamente. ¿no? O como en Narcóticos Anónimos lo dice, ¿no? Hicimos daño a muchas personas, pero sobre todo nos lo hicimos a nosotros mismos. Sí, siempre cae en nosotros, ¿no? Ajá. A partir de toda la gente que bombardeamos o que toda la gente que afectamos. Así es el efecto. Entonces, bueno, la logoterapia trae también otras técnicas como, por ejemplo, la de reflexión, ¿sí? Que cuando una persona, por ejemplo, está en un estado hiperreflexivo, la hiperreflexión es cuando está, pues, prácticamente con esa frustración de su existencia, de su vida, ¿no? ¿Sí? Y volteando hacia atrás, ¿sí? Y atascado entre un lodazal sin poder avanzar, ¿no? O sea, siendo demasiado retrospectivo, ¿no? Y la técnica para sacar a esa persona, ¿sí? De ese estado hiperreflexivo es la de reflexión, ¿sí? Es estar en silencio y viendo en sí que la culpa tiene 2 factores, ¿sí? Uno de ellos es el ataladramiento, estás ataladrando por lo que ya pasó. Sí, ¿no? sí, te estás dañando. Y resintiéndose, ya no hay motivo al último ya para resentirse con los que pensaban, ¿no? Sí, claro. ¿no? Sino resentido consigo mismo, ¿no? Y con un sentimiento de culpa muy exagerado, ¿no? Así es. Entonces, esa persona obviamente sufre mucho, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el lado negativo de la culpa es estarle preguntando a la vida el por qué a mí esto, por qué a mí aquello, ¿no? ¿Por qué tuve que pasar eso? Autoflagelándose, ¿no? Así es, ofuscándose, ¿sí? Hostigándose claro. a sí mismo, ¿sí? Siendo pues amante del dolor, ¿no? Se convierte en una persona que, pues, sin darse cuenta y sin sentirlo, continúa está dándose latigazos a sí mismo, ¿no? Continúa haciéndose daño. Así es. Pero el lado positivo de la culpa es a través del arrepentimiento. ¿Sí? De hecho, el doctor Bob, ¿sí? Ponía que se arrodillaran, ¿sí? A los alcohólicos y les decía, arrepiéntete, 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 ¿no? Entonces, era una manera fantástica en la que el doctor Bob ayudó a muchísimas personas alcohólicas, ¿sí? De esa manera, ¿no? A través del arrepentimiento. Y consiste, ¿sí? En entender que la conciencia te está hablando y tú aprendes a escucharla, ¿sí? Y te das cuenta de que no es la finalidad de estarle preguntando a la vida con el por qué, que es la dimensión del ego, ¿sí?
Y la dimensión del alma es a través del para qué la vida me está cuestionando, me está preguntando la vida a mí. Yo debo de responderle. Y de ahí viene el concepto de la libertad con la responsabilidad. Okay. ¿Sí? La libertad de la voluntad, de la primera columna, con la segunda columna, que es la voluntad del sentido, y de esa manera llegas a la tercera columna, ¿sí? Que es el sentido de vida. Sentido de vida que nos decías, Y ¿no? entonces le das cabida a los propósitos, ¿no? Porque la logoterapia, un propósito, por ejemplo, si te fijas, ¿sí? Es tener un ideal para llevar a cabo en tu vida, ¿no? ¿Sí? Si no quieres, si no te gusta, por ejemplo, no estás viviendo un proceso, ¿sí? de estar internado, de estar sometido, ¿sí? Ante personas que te están indicando tus errores que has cometido, ¿no? Bueno, tienes que imaginarte qué propósito el día de hoy para ti tiene tu vida ya, ¿no? Si no te gusta en dónde estás, ¿cómo te gustaría verte en tu futuro? ¿No? Para que ya no vuelvas a regresar, o ¿No? para que no estés en ese lugar, ¿no? ¿Verdad? Claro. Entonces, claro que tiene un significado entonces, ¿no? El hecho de que esté viviendo Claro. un proceso, ¿no? Sí, De sí, rehabilitación y recuperación. Totalmente ¿sí? de acuerdo. Y por lo tanto tiene un sentido. ¿sí? Por ejemplo, los 3 axiomas, ¿no? De poco a poco se va lejos. Vive y deja vivir. Primero lo primero y vive y deja vivir. Así es. ¿sí? Tienen un significado. Cada uno de ellos. Por lo tanto, tiene sentido. ¿sí? ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Y entonces, de esa manera, ¿sí? Ya cuando le van encontrando el sentido también, ¿sí? Al proceso, al hecho de estar sometido, no encerrado, porque encerrado estaba en su propia adicción, propia ¿no? jaula, ¿sí? En el consumo. En el consumo, así es, ¿no? Entonces, la logoterapia ayuda mucho, ¿no? Porque obviamente ayuda a entender que hay que dignificarse ante el sufrimiento, ¿no? Claro. Que el sufrimiento todos lo estamos viviendo en la actualidad, cuando se presenta cualquier problema, ¿no? Pero el sufrimiento nos invita a movernos, ¿sí? A actuar. Porque una persona que está flagelada por su pasado y con el miedo hacia el futuro, ¿sí? Está crucificado en su presente, ¿no? Ey, ¿Sí? sí, claro. Entonces, por lo tanto, no puede seguir así, ¿no? Debe de cambiar. No avanza, ¿no? No avanza. No avanza, se queda estancado, ¿no? Con la hiperreflexión, ¿sí? Que es cuando está basado mucho en su pasado, que está haciendo muy retrospectivo, ¿no? Con la retrospección. Por eso hay que ser menos retrospectivo, ¿no? Claro está, porque el que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo, Así es, ¿no? exactamente. Y para ello hay 2 formas, ¿no? Hay otra frase que dice que el que recuerda su pasado está condenado a repetirlo, caray, ¿no? Pues dice lo contrario, ¿no? Bueno, es que a nivel piso, ¿sí? Muchos obviamente están recordando su pasado y lo vuelven a repetir. Así es. ¿sí? Y eso se debe hacer en la tribuna, ¿sí? Recordar su pasado, no solamente para beneficiarse a sí mismo, abriendo las puertas de su alma, sino para beneficiar a los demás. Está afuera, exactamente. ¿sí? E incitarlos también a que ellos obviamente se inspiren, ¿sí? Y también le pierdan el miedo, ¿sí? A la tribuna, ¿no? Y hablen también de su historia, ¿no? Y ahí entramos en esa parte de donde dice, ¿por qué lo hacemos? Para que se ahorren esos 10 o 15 años de sufrimiento que uno ha tenido. Así es, ¿no? Así es, sí, pero lamentablemente a muchos, sí, como a mí. Sí, yo también soy uno de Recuerdo que me decían a mí cuando fui en el 88 a que me dieran una junta de información, un tío mío, sí, primo hermano de mi papá me llevó y me dieron la junta de información. Sí. Y las personas, obviamente, yo tenía como 18 años, ¿no? O menos, 17, 18 años. Y yo dije, no, pues esto no es para mí. Así es. Como tú sabes, la presunción de la juventud, ¿no? Y entonces, pues hice caso omiso, ¿no? Sí, claro. Cuando me dijeron muchos ya de la edad que el día de hoy tengo, 60 años, y decían, ¿cómo me gustaría tener tu edad? Para haber entendido, ¿no? Sí, pero lo hubiera no existe. Ajá. Exactamente, no. Más sin embargo, sí es posible, ¿no? Claro, claro. Dice claramente la literatura también de AA, ¿no? En el segundo paso, que es más fácil para una persona que nunca ha tenido fe obtenerla que para una persona que ya la tuvo y hizo la prueba y no le funcionó. Así es. ¿no? Para esa persona, obviamente, pues va
pasando por un proceso, por otro, va teniendo reincidencias en diferentes lugares, ¿sí? Pero eso no quiere decir que haya recaído, ¿sí? Más bien no se ha podido levantar, ¿no? Así es. Porque no ha podido hacer una verdadera conciencia de su enfermedad. Tampoco se ha querido entregar de lleno al programa, ¿no? ¿Sí? Por eso es un programa, ¿no? Porque obviamente es como meter un disco duro, ¿sí?, a tu cerebro, como una computadora, con una información que trae un antivirus, ¿no? Y tú sabes, ¿no? Los 12 pasos son ego-reductores. Exactamente, ¿sí? totalmente. Entonces es el antivirus, ¿no?, que se le mete, ¿no?, al cerebro, ¿no? A nadie le gusta, ¿no? Por eso desde el principio dice, ¿a quién le agrada admitir de la derrota definitiva? Prácticamente nadie, sí, sí, por supuesto, ¿no? Dice, todos los asistidos se revelan ante la idea de que somos impotentes. Impotentes, y esa palabra cómo pega mucho. Ante el alcohol, ante las drogas, ¿no? Ante todo, sí, ¿no? Y ante las emociones también, ¿no, Arturo? También. De hecho, las emociones son las que se encargan. Así es. Sí, que son los disturbios emocionales. ¿Sí? Las emociones es lo que distorsiona y es lo que en gran parte la segunda, fíjate, el primer paso dice, admitimos que éramos impotentes ante la adicción o ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿Sí? La ingobernabilidad está en las emociones. Así es. Obviamente las emociones, la diferencia de los sentimientos y las emociones es que los sentimientos son sutiles y las emociones son intensas. ¿Sí? Ahí lo hice, ¿sí?, en el primer paso. ¿Sí? Sutilmente intensas. ¿Sí? La enfermedad, ¿sí?, sutilmente intensa, ¿no? Por un lado la obsesión y por otro lado la convulsión. ¿Sí? Ahí es... De esa esgrima, de esa espada de dos filos. Sí, que esa espada de dos filos que viene con el salteador rapaz. Así es. ¿No? Sí. Yo fíjate que ahorita escuchándote, amigo, y todo lo que me has regalado y lo que esperemos que a la gente pues que nos ve les pueda ayudar, porque nos damos cuenta que hay muchas herramientas que se pueden utilizar para este proceso de recuperación. Pero ¿qué sucede? Pues que a veces no creemos o pensamos que no las necesitamos. Y a mí sí me dijo, yo te lo dije de mi padrino cara de changa vieja, que lo quiero mucho, él me dijo, déjate guiar, güey. Lo que tú decías, ¿no? Sugeridamente, tu vida puede cambiar. Hasta que un día me dijo, ¿y qué estás dispuesto a hacer, pues, cabrón? ¿No? Sí, en el primer paso lo dice, Claro. ¿no? Que los que ya hemos sentido lo que es la agonía, Exacto. debemos de estar dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de Así liberarnos es, de esta despiadada obsesión, ¿no? Así es. Sí. Y cuando está uno en disposición es la clave, ¿no? Sí, claro. Estar dispuesto a lo que sea necesario. A lo que venga. Porque también hay que entender que muchas personas les ha funcionado. ¿Sí? Claro. Ah, y han sido sabios, sí, porque es de sabios experimentar en carne ajena. Así es. ¿Sí? También ha habido muchas personas que lo han logrado, ¿no? Sí. Que no han sido así, pues, como muchos, como tu servidor, que lamentablemente tuvo que vivirlo en carne propia y quería buscar de una u otra forma de que los resultados fueran diferentes, cuando no. Cuando Eso no es una locura. Así es, sí. Precisamente por eso el segundo paso no es el de fe nada más, sino también el de la locura, ¿no? ¿Sí? Entonces, así es, ¿no? Ay, amigo, pues es un gusto escucharte, de veras, y seguir aprendiendo, porque uno nunca deja de aprender. A pesar de los años, a pesar de lo que uno ha pasado, esto está abierto para el aprendizaje diario. Así es, diariamente se aprende Claro. algo, diariamente se aprende algo. Y no porque uno No tenga, terminamos de aprender. perdón, no, uno porque uno tenga 20 y tantos años, no, tienes que seguir aprendiendo. Sí. Tienes que seguir pegado a esto, a todo lo que el día de hoy me ha salvado la vida. Y a estar con las personas que realmente creo que puedo ocupar y que yo puedo y que me pueden ocupar, ¿no? Porque aquí, como tú lo decías, esto es de aquí para allá y de allá para acá, amigo. Así es. Pues agradecemos este momento, Arturo, no sabes cuánto, cuando salimos aquí el pelón y yo nos vamos cotorreando con todo esto y nos damos pues esa parte de conclusiones, aprendizajes, y les agradecemos a todas esas personas que el día de hoy nos están abriendo las puertas para transmitir esto. No, y un saludo y un abrazo también a todos los que han colaborado también, ¿sí?, en esa plataforma, ¿sí?, a las psicólogas que he visto también, a las personas, a todos en general, han estado muy bien, también los felicito, ¿sí?, porque sí tienen bastante conocimiento, ¿sí?, y de otra manera, tan solo el hecho de estar dando ese tipo de información es también entregarse, ¿no? Así es, Ofrecerse, sí, a
a dar algo de uno, ¿no? Sí, Claro. a los demás, ¿no? Pues, amigo, pues, gracias y yo me despido como siempre. Hoy me quedé así como muy sensible por muchas cosas, pero señores, gracias y con el uso y el abuso de las drogas no hay final feliz, pinche tronado. Buenas noches, buenas tardes.